Revelador rescate de 7 vidas en el cañón. La sorprendente sangre apache que transformó su destino. El sol abrasador de Arizona iluminaba el rostro de María mientras sus ojos se perdían en el horizonte. La carga de ser madre soltera de 3 pequeños pesaba sobre sus hombros. La desesperación se hacía palpable. Cada día en la clínica, como enfermera, veía el sufrimiento ajeno, pero saber que al caer la noche regresaría a un hogar vacío la desgarraba. La lucha por proveerles un futuro digno era su única razón. Sin embargo, el miedo constante a no ser suficiente se convertía en su sombra. Un día, buscando consuelo en el cañón, se topó con 7 inmigrantes. Sus rostros demacrados hablaban de historias de dolor y desarraigo. Una corazonada la llevó a acercarse a ellos, sintiendo una extraña conexión. Todo lo que había vivido en años de soledad y lucha parecía cobrar sentido en esos rostros, tan llenos de anhelos y sufrimiento. ¿Sería este el momento de entrar en la historia que siempre había deseado? ¿De convertirse en un faro para quienes estaban a su alrededor? Un hombre mayor, de mirada profunda, mencionó su conexión con la sangre apache. La mención de su herencia indígena despertó algo en María, un eco ancestral que la llenó de curiosidad y temor. Su corazón se debatía entre 2 mundos, el deber de proteger a sus hijos y el impulso de luchar por la dignidad de aquellos que se encontraban a su lado. ¿Qué pasaría si al abrirse al dolor ajeno, olvidaba su propia lucha? Fernando, su hijo mayor, al ver su angustia, le sugirió que utilizara su talento oculto para la pintura. María sintió cómo sus manos temblaban ante la idea. A través de los años, se había visto atrapada en un ciclo de sacrificio, casi olvidando que en su interior había un fuego que pedía a gritos ser liberado. Pero ¿quién era ella para alzar su voz en un mundo que tan frecuentemente la ignoraba? Sus nervios la traicionaban, y mientras los colores comenzaban a mezclarse en el lienzo, su mente se llenaba de incertidumbres. ¿Y si sus palabras no llegaban a nadie? ¿Y si sus esfuerzos se perdían en la indiferencia? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las críticas no tardarían en llegar. Con cada pincelada, la percepción de su obra se volvía un arma de doble filo. Los murmullos tras su espalda la llenaban de ansiedad. ¿Es esto suficiente?, se preguntaba, mientras mantenía la mirada fija en su lienzo. La presión aumentaba, y con ella, la necesidad de demostrar que sus sacrificios valían la pena. La oscuridad se cernía sobre ella, y en ese instante de máxima angustia, la voz que la guiaba comenzó a desvanecerse. Un oscuro dilema habitaba su ser: seguir luchando por su familia, o derribar las barreras que separaban su dolor del de aquellos que una vez conoció. El eco de su sangre apache resonaba en su mente, un recordatorio de que el coraje podía cambiar destinos, pero al mismo tiempo, el miedo podía paralizar. Esa noche, mientras se adentraba en el silencio del cañón, la incertidumbre se transformó en un abismo. ¿Sería capaz de enfrentar lo desconocido y salir victoriosa? Con cada paso, la presión latente la empujaba a un precipicio. El momento decisivo estaba a la vista, pero el desenlace seguía siendo incierto. Las primeras luces del amanecer se filtraron a través de las rocas del cañón, reflejando un caleidoscopio de colores que casi parecía burlarse de sus inquietudes. María se sentó en la orilla de la vida que había construido, y el vacío en su interior le parecía más profundo que nunca. La voz del anciano Apache se había convertido en un eco constante en su mente. Sus palabras sobre el valor y la lucha resonaban con fuerza y fragilidad a la vez. Mientras se dedicaba a pintar,
El lienzo se había convertido en un espejo de su alma. Pero la crítica se volvía un monstruo tangible. Cada palabra despectiva se sentía como una cuchillada que abría sus inseguridades de par en par. Era extenuante, y a pesar de cada paleta de colores que aplicaba, no lograba disipar la penumbra que la acosaba. ¿Quién se atreve a soñar?, pensó angustiada. Tomó un sorbo de café. Trató de despejar sus pensamientos. La afirmación de Fernando resonaba en su mente. La pintura podía ser su voz. Tal vez, solo tal vez, podría crear algo que resonara con quienes compartían su dolor. Algo que pudiera inspirar no solo a los demás, sino también a ella misma. Sin embargo, con cada intento, la autoexigencia se transformaba en una trampa. Cuanto más se sumergía en sus cuadros, más atrapada se sentía, como si cada trazo la hundiera más en la incertidumbre. Una tarde, decidió salir a explorar el cañón nuevamente. El aire fresco le acarició el rostro, y por un momento, mientras contemplaba las imponentes formaciones rocosas, sintió la conexión con su herencia apache fluir a través de su ser. Estos paisajes habían alimentado la vida de su gente, pero también estaban impregnados de tantas historias de resistencia. Sus pensamientos la llevaron a recordar a los inmigrantes que había conocido. Sus historias habían despertado una chispa que necesitaba avivarse. Fue entonces cuando se sintió impulsada a retomar el pincel, y de algún modo, reunió el coraje para plasmar no solo su lucha, sino también la de aquellos a quienes no podía olvidar. Sabía que hablar desde su experiencia, las vidas entrelazadas por el dolor ajeno, podría abrir nuevas puertas en su propio viaje. Podría su arte convertirse en un refugio no solo para ella, sino también para los demás. Con una determinación renovada, comenzó a trabajar en una serie de obras que contaban historias. El primer cuadro detallaba la travesía desgarradora de los inmigrantes que había salvado en el cañón. Sus rostros, llenos de anhelos, respiraban un aire de esperanza. En el proceso, comenzó a reconocer sus propias esperanzas y temores, sus ansiedades y su valor ancestral. La conexión con su sangre apache la empoderaba. Lo que antes parecía un lastre, ahora se transformaba en combustible. Los días pasaron rápidamente, y el ciclo de creación la absorbía cada vez más. Sin embargo, el dilema de ser madre y artista continuaba persiguiéndola. ¿Podía seguir adelante con su pasión sin descuidar a sus hijos? La realidad la golpeaba, y la ansiedad comenzaba a resurgir al pensar que la búsqueda de su propósito podría poner en riesgo su papel como madre. Mientras María enfrentaba sus batallas internas, un desafío inesperado se vislumbraba en el horizonte. Un concurso de arte local que prometía al ganador visibilidad y la posibilidad de realizar una muestra individual. La emoción se mezclaba con el miedo, pero al mismo tiempo, era innegable la oportunidad. Debería inscribirse y arriesgarse a fallar, o permanecer en la sombra, donde era más seguro pero infinitamente menos satisfactorio. Con el corazón latiendo en su pecho, María se encontró en la encrucijada de la decisión. La voz que la guiaba ahora resonaba con más fuerza, preguntándole si estaba lista para ser valiente. El tiempo se agotaba, y la respuesta que emergía de su interior se sentía más potente que cualquier murmullo de duda. La próxima etapa de su viaje estaba a punto de hacerse realidad, y la pregunta que lo acompañaba era clara. ¿Sería el arte el medio que transformara su historia y la de otros? ¿O el miedo la postergaría una vez más? La noche anterior al concurso, el insomnio era su único compañero. Se sentó en el borde de la cama, los dedos entrelazados, mientras sus pensamientos giraban en torno a la decisión que había tomado. Al inscribirse, no solo había puesto su arte en juego, sino también su identidad. El miedo al fracaso se había convertido en un monstruo, alimentándose de sus inseguridades, y las sombras de la autoexigencia parecían más densas que nunca. Se despertó al amanecer. El mismo caleidoscopio de colores que antes la había desconcertado
Lo revestía todo ahora con un aire de posibilidad. Mientras miraba por la ventana, comenzó a formular en su mente un plan. Sería auténtica. En lugar de tratar de agradar a los jueces con una obra que pudiera gustar, se centraría en crear desde el corazón. Con cada pincelada, quería capturar la esencia de las historias que había asimilado, las esperanzas y luchas de aquellos que había conocido. El día del concurso llegó rápido. Se sentía improvisada, como si hubiera olvidado las reglas del juego que alguna vez creía dominar. A medida que se preparaba, el recuerdo de las voces que le habían compartido sus realidades la rodeaba. Los inmigrantes que habían cruzado su camino, los relatos envueltos en lágrimas y sonrisas, comenzaron a resonar en su interior como un tambor ancestral. En el lugar del concurso, el aire estaba cargado de expectativa y ansiedad. Las obras de otros artistas se alineaban en las paredes, reflejando una variedad de estilos y voces. María sintió una presión palpable, pero también un renovado sentido de propósito. Se dio cuenta de que no podía dejar que las opiniones de otros moldearan su arte. Era su momento de expresión genuina, y eso era lo único que importaba. Su lienzo esperaba frente a ella, vacío e inmaculado. Con cada trazo, empezó a liberar la historia que llevaba dentro. No se preocupaba por la perfección técnica, se concentraba en la profundidad de los sentimientos. Pintó las miradas sorprendidas de aquellos a quienes había salvado, los momentos de desolación y la chispa de esperanza. Su corazón latía con cada color que aplicaba, y el pálpito de su voz interna se hacía cada vez más fuerte. Pero, en medio de la creación, un recuerdo perturbador la atravesó como una ráfaga. La voz de su madre, que siempre cuestionaba sus elecciones, resonó en su mente, preguntándole si estaba sacrificando su papel de madre por un sueño distante. Esa preocupación emergió como un espectro, y por un instante, la duda la sacudió. ¿Podía ser madre y artista a la vez? ¿Era un lujo que podía permitirse? A pesar del tumulto emocional, en ese instante, decidió confrontar ese miedo. Reconstruyó su historia a partir de sus experiencias más dolorosas, haciéndolas visibles en el lienzo. Cada trazo se convertía en una reclamación de su derecho a soñar y a ser más que una simple madre. Aquel instante de conexión la liberó. Se sintió valiente. El tiempo se escurrió, y cuando se dio cuenta, el evento ya estaba en su apogeo. Se colocó frente al público. Su corazón retumbaba, tanto por la incertidumbre como por la excitación. Mientras hablaba, cada palabra se siente como un esfuerzo por mostrar lo que allí había creado, una ventana a sus luchas y esperanzas compartidas. La respuesta del público fue intensa, vibrante. Sin embargo, en el fondo de su mente, otra pregunta surgía. ¿Sería suficiente para inspirar una transformación en su propia vida? Mientras el jurado deliberaba, la incertidumbre se adueñó de ella. Su viaje apenas comenzaba, y el próximo paso podría definir su futuro. La voz del anciano Apache resonó, instándola a recordar que el valor radica en el reconocimiento de uno mismo. Ahora, después de todo, la noche estaba por desvelar su verdadero desafío. ¿Qué legado construiría y podría realmente transformarse a través de su arte? Las luces del escenario eran cegadoras, y el murmullo del público se sentía como un eco distante. Mientras aguardaba el veredicto del jurado, María se sumía en una espiral de pensamientos que la hacían cuestionarse no solo su obra, sino su esencia misma. ¿Sería suficiente su valentía en el lienzo para redefinir su vida? La tensión que sentía era un recordatorio agudo de las decisiones que había tomado hasta ahora. Esa presión, en algún momento, se podría manifestar como una oportunidad o como un desfallecimiento. La mirada de los otros artistas la atravesó. Cada uno cargaba su propio torrente de sensaciones e inseguridades. En ese instante, su arte parecía un refugio y un refugio peligroso a la vez. Había compartido su voz más íntima, pero también había dejado sus vulnerabilidades expuestas.
Decidió que debía estar a la altura de su propia valentía. ¿Cómo podría avanzar si no aceptaba el riesgo del fracaso? Esa aceptación se convertiría en el primer paso hacia su transformación. El ambiente del lugar se cargó de una incómoda impaciencia cuando el jurado finalmente se retiró al backstage. María se sintió atrapada dentro de su propia mente, una lucha en la que se debatía entre el deseo de reconocimiento y el temor a la crítica. La voz de su madre nuevamente reverberó en su conciencia. Ella se cuestionaba si María había dejado de lado su hogar en el afán de encontrar una voz propia. Esa confrontación interna se tornó cada vez más densa, atrapándola en un ciclo de autoevaluación. Para calmarse, cerró los ojos y respiró hondo, recordando la esencia de la historia que había plasmado en su lienzo. Había pintado no solo su verdad, sino la verdad de todos quienes habían cruzado sus caminos, de aquellos que habían compartido sus sufrimientos y esperanzas. Esa conexión se convirtió en su mantra, un recordatorio persistente de por qué estaba allí. Era un acto de amor por ellos, y también por ella misma. Cuando los miembros del jurado regresaron al escenario, el silencio se hizo palpable. La líder del panel, una crítica de arte reconocida, tomó el micrófono y empezó a conversar sobre la individualidad en el arte. María sintió un escalofrío. Allí estaba su enfoque, su batalla interna convertida en una manifiesta estética. La crítica celebró la autenticidad de las obras presentadas, pero María supo que su verdadero desafío requeriría algo más que elogios. Espera y ansiedad se fusionaron en su ser, mientras se mencionaban los nombres de los finalistas. Cada mención sonaba como un eco de las esperanzas y fracasos que había llevado a cuestas. Su elección de ser auténtica la portaba en un camino incierto. Al final, cuando el jurado pronunció su nombre, el mundo pareció detenerse. Había llegado el momento de celebrar su valentía o de enfrentar quizás el abandono de lo que había soñado. La ovación se desató, pero más allá del reconocimiento, empezaba a gestarse en ella un dilema mucho más profundo. Se dio cuenta de que el verdadero legado que debía construir era el que se manifestaba en el día a día, en la vida que elegía llevar tras la brocha y el lienzo. Ser artista, madre y mujer, no eran parcelas separadas, sino una amalgama que debía ser defendida. Mientras la multitud se desvanecía en su mente y el aplauso resonaba, una pregunta fundamental surgió. ¿Cómo sería su vida ahora? La decisión de forjar su camino se acercaba, pero era consciente de que el verdadero desafío estaba por venir. En este nuevo capítulo, se enfrentaría no solo a su obra, sino a la revisión de su vida misma. ¿Podría abrazar su nuevo rol sin dejar atrás quien había sido? La respuesta estaba empezando a dibujarse en el horizonte, aún incierta y llena de retos. El entrenamiento del cuerpo y el alma comenzaba entre las luces de su nuevo reconocimiento. María se sintió atrapada entre el fervor de su victoria y el peso de sus responsabilidades cotidianas. Las múltiples facetas de su vida clamaban por atención. El arte que la llevaba a explorar su interior, la maternidad que debilitaba su energía y la mujer que ansiaba ser más que la suma de las partes. Cada día se convertía en un laberinto de decisiones, donde la claridad y la confusión coexistían. Al regresar a su estudio, observó los lienzos en blanco que se alineaban como soldados esperando ser comandados. La familiaridad del espacio le brindó un pequeño refugio. En ese instante de quietud, decidió que su próximo trabajo sería una representación de la dualidad que tanto le había costado. Pero, ¿cómo plasmar el caos de su mente en una imagen? Las primeras pinceladas en el lienzo se convirtieron en un diálogo interno. Los trazos denotaban una lucha entre sus aspiraciones artísticas y el rol que había aceptado como madre. Se preguntó si su verdadera identidad estaba disuelta en 1000 fragmentos. La madre que dedicaba horas a su progenie y la artista que deseaba gritar su verdad a través del arte parecían divergir en lugares impensables. Era un dilema que exigía respuesta, y aún no tenía claro si estaba dispuesta a afrontarlo.
Conforme la obra progresaba, sus preocupaciones se tornaban más palpables. Una nueva voz se insinuaba en su interior, sugiriendo que tal vez la búsqueda de reconocimiento la había alejado de su esencia más pura. Antes consideraba su arte como un escape. Ahora se había transformado en su propio carcelero. Era momento de confrontar esta tensión y permitir que la autenticidad fluyera en su trabajo, en lugar de ser un eco de las expectativas ajenas. En una de esas sesiones creativas, se encontró vislumbrando detalles de su vida como madre que antes había ignorado. La risa de su hija resonaba en sus pensamientos, el modo en que sus ojos brillaban con curiosidad, lo que encendía en ella una chispa de inspiración. María se cuestionó cómo podría incluir esa fuerza vital en su arte. Era un momento revelador, y a la vez aterrador, tratar de unir esos mundos. Al final de cada día su mente se llenaba de preguntas. ¿Era suficiente el deseo de crear? ¿Cómo encontrar un equilibrio entre su arte y su familia? Se sentía en la cuerda floja. Empezó a considerar la idea de combinar sus experiencias cotidianas, cada sacrificio, cada celebración, cada lágrima y cada sonrisa como una paleta para su trabajo. En su mente, esos pensamientos se organizaban, formando una visión. Una serie de obras interconectadas que contarían su historia de crecimiento. Sin embargo, no todo eran delicias y gratitudes. Las dudas resurgían con fuerza, alimentadas por la voz de la crítica interior, la que insistía que su obra carecía de valor. De repente, pudo ver esa voz como un enemigo, un obstáculo que debía saber enfrentar. Empezó a planear, entonces, no solo su próximo lienzo, sino la narrativa que deseaba plasmar en él. Mientras trabajaba, una nueva idea comenzó a florecer. Decidió utilizar sus experiencias con sus seres queridos como inspiración, no solo como un recuerdo fugaz. Pero el desafío era monumental. ¿Tendría el valor para arriesgarse a ser tan vulnerable frente al mundo? La incertidumbre la inundó. La imagen de su mirada reflejada en el espejo se convirtió en un símbolo de transformación y autodescubrimiento. El proceso de tomar decisiones tentaba a María a una exploración única, una revelación que podía cambiar la percepción del arte en su vida. Y cuando una pregunta la golpeó en la frente, paralizándola, ¿está lista para dejar atrás las expectativas que otros han impuesto sobre ella? Se dio cuenta de que las respuestas estaban dentro de ella misma, esperando ser liberadas. Con cada golpe de brocha sintió que se acercaba a un último desafío, uno que reformaría no solo su arte, sino su propia esencia. La pregunta que se le presentaba no era solo sobre su próximo lienzo, sino, ¿qué tan lejos estaba dispuesta a llegar para ser verdaderamente free? Un nuevo amanecer trajo consigo la energía que tanto necesitaba. María despertó con la mente revuelta pero clara, una anomalía que le prometía el cambio que anhelaba. Hoy hubo un destello de comprensión acerca de cómo su arte podía refrendar su identidad. La idea de combinar su vida personal y profesional comenzaba a tomar fuerza, y su deseo de mostrar la vulnerabilidad se irradiaba como un faro. Dirigió sus pasos hacia el estudio, ansiosa por enfrentar la tela blanca que había estado esperando la chispa de su inspiración. En lugar de sumergirse solo en su dolor o en el caos, decidió incorporar la alegría y la frustración, la luz y la sombra. Cada emoción, cada suceso reciente se convertiría en el material de su obra. Era el momento de dejar que sus experiencias respiraran en cada trazo. María comenzó a explorar su paleta. Un tono vibrante representaba su maternidad, un amor ruidoso y colorido, lleno de risas infantiles y juegos a la luz de la tarde. Por otro lado, un gris profundo reflejaba sus inseguridades artísticas, la oscuridad que amenazaba con consumirla en sus momentos de duda. A medida que pintaba, se dio cuenta de que cada color, cada trazo, era una conversación, un tributo a la mujer que estaba en proceso de convertirse. Mientras avanzaba en su obra,
Las paredes del estudio comenzaron a resonar con ecos de su pasado, imágenes de sus días de infancia, de cómo había luchado siempre por ser vista, emergieron con fuerza. Aquella niña que dibujaba en cada rincón de su hogar, comenzaba a encontrar su voz a través de la mujer que era hoy. La inseguridad que había sentido al principio se transformó en un fuego interno que insistía en ser escuchado. Esta metamorfosis intangiblemente influyó también en su vida familiar. Se sintió más presente, más conectada. La interacción con su hija se tornó en un intercambio rico. Cada pregunta que le hacía se convirtió en un empujón a su inspiración. Comenzó a incluirla en sus sesiones de pintura y a hablarle sobre el arte, no solo como una profesión, sino como una forma de vida que celebraba los altibajos de la existencia. Ese simple acto estableció un diálogo no verbal, donde ambas disfrutaron de la exploración mutua. Sin embargo, no todo el proceso fue un camino de colores. A medida que María se adentraba en su trabajo, las dudas regresaron, como sombras al caer la noche. ¿Estaba su arte en verdad resonando con los demás? Una crítica particularmente mordaz de un colega surgió en su mente, haciéndola dudar de nuevo de la validez de su mensaje. Esta vez, no solo era su voz la que cuestionaba lo que hacía, era su niño interior, quien había anhelado la aprobación y teme el rechazo. Fue en esos momentos de crisis que decidió enfrentar de forma firme su crítica interior. Creó un espacio en su mente donde pudiera dialogar con esa voz. Se permitió sentir el miedo, pero también le recordó que su arte no era, ni jamás debería ser, una búsqueda de validación externa. Era una celebración de su vida. En el corazón de este proceso, una pregunta la había estado azotando, y ahora se sentía más urgente que nunca. ¿Está dispuesta a romper las cadenas que la mantenían anclada a las expectativas ajenas? Con su obra casi finalizada, la tensión y la claridad coexistían. María se dio cuenta de que no solo estaba creando una serie de cuadros, sino que cada trazo era un paso hacia la libertad que deseaba. La vulnerabilidad que tanto le aterraba ahora se presentaba como su mayor fortaleza. Eran las cicatrices, los logros, los altibajos de su vida juntos lo que la definiría como artista y madre. Con el pincel en la mano, ante la pieza casi completa, se vio a sí misma en el acto de transformar su lucha en arte. Un crescendo de emoción la invadió cuando se atrevió a plasmar los elementos de su historia, la sangre apache que había heredado de sus ancestros, y que la conectaba con un legado de resiliencia. María dio un paso atrás y observó su obra. Era un viaje, un reflejo de la mujer que había sido y de la que estaba en proceso de convertirse. Pero la carga de la creación también conllevaba la pregunta inminente. ¿El mundo estaría listo para abrazar esta parte de su historia? La inquietud brotó, junto con el deseo de compartir su voz sin máscaras. Así, se encontró en una encrucijada, el desafío de revelar su verdadera esencia al mundo. El momento de la verdad había llegado. Los días pasaron, y el estudio se convirtió en el refugio donde María lidiaba con sus ansiedades y descubrimientos. Cada sesión de pintura era un acto de rebeldía contra su propia indecisión. La finalización de su último trabajo, ahora casi completa, estaba marcada por la urgencia de comunicar algo más allá de lo personal. Con los espectadores en mente, su arte planteaba la incógnita. ¿Podría tocar la vida de otros o caería en el olvido? Los patrones de la vida familiar también se transformaron. María comenzó a notar la admiración en los ojos de su hija mientras se interesaba cada vez más por el arte. Ellas se convirtieron en cómplices, compartiendo materiales, gestos y risas, mientras se enredaban en horas de creación. Pero en el fondo esa conexión traía consigo un peso adicional. La responsabilidad de ser un modelo a seguir pesaba en su consciente, transformando cada interacción en una evaluación, no solo de su arte, sino de su maternidad. Una tarde, mientras compartía un boceto con su hija, una herida antigua resurgió. La imagen de su madre, desalentada por sus sueños artísticos,
se adentró en su mente. Esa imagen latente la hizo reflexionar sobre cómo el miedo al fracaso había limitado no solo su voz, sino también las oportunidades de brillar en el escenario que su madre había anhelado para ella. Este ciclo de legado se volvía opresor. La misma inseguridad que había vivido ahora amenazaba con transmitirse a su hija. Fue en este dilema personal que tomó la decisión de cuestionar su historia familiar. María se sintió impulsada a organizar una conversación sincera con su madre. Ese diálogo, tan temido, se convertiría en una confrontación de verdades ocultas, en la que ambas podrían encontrar un punto de sanación. Consciente de que este paso podría desatar un torrente de recuerdos dolorosos, se preparó mentalmente. Cada palabra, cada pausa se volvió una estrategia calculada. La imagen de su madre como un espectador de sus fracasos se tornó cada vez más real. María debía comunicar que, a pesar del peso del legado, también podía ser un contexto lleno de esperanza y de posibilidad. Así, en una tarde nublada, se armó de valor. Llamó a su madre y, después de algunas insistencias, logró que pasara por su estudio. La tensión era palpable. Su madre entró y observó las pinturas, el caos de los colores y las formas que flotaban en el aire del espacio creativo. «Mamá, este es mi viaje», comenzó María temblorosa pero decidida. A medida que hablaba, un torrente de emoción estriedo emergió, convirtiendo cada palabra en un destello de verdad que apuntaba hacia su historia compartida. Las palabras fluyeron entre ellas, con lágrimas y risas. Aunque la conversación estuvo marcada por el miedo, se transformó en una revelación. El viejo dolor se convirtió en una luz de entendimiento. María podía ser la voz que su madre no había tenido, y a la vez, permitirle a su hija vivir sin las cadenas de temor que había pasado. En la medida que compartía su experiencia, María se dio cuenta de que el proceso de revelación era liberador. Se sentía cada vez más capaz de confiar en su arte como un medio para sanar y conectar. Su historia, ahora confrontada, se convertiría en la base sobre la cual seguir construyendo. Sin embargo, al finalizar la conversación, una nueva inquietud la invadió. ¿Qué sucedería si al abrir su corazón, también revelaba partes de su historia que aún no estaba lista para mostrar? El eco de sus propios miedos resonó más fuerte que nunca, recordándole que la vulnerabilidad también implicaba el riesgo del juicio de los demás. Así, María se enfrentó a la nueva encrucijada en su vida. Debería seguir adelante con su exposición, revelando su esencia cruda al mundo, o construir una versión idealizada que pudiera ser más aceptable. Con la vista fija en su obra, donde la historia de su pasado se entrelazaba con la promesa de un futuro, el impulso de actuar contrastaba con el temor a la exposición. Mientras el sol comenzaba a caer, se sintió más decidida que nunca a ser auténtica, incluso si el camino era incierto. Lo que estaba en juego no era solo arte, sino su libertad. Y así, el momento crucial se presentaba ante ella. El destino de su viaje artístico ya no dependía solo de sus pinceles. Era hora de tomar una decisión que podría cambiarlo todo. María despertó a la luz del día, con una sensación de determinación que pulsaba en su pecho. La conversación con su madre había abierto un mundo de posibilidades, pero también había sumado peso a sus decisiones. Hoy no solo iba a pintar, sino que debía enfrentarse a su propia voz y decidir cómo esa voz resonaría en el vasto mundo exterior. Mientras preparaba su paleta, observó el lienzo en blanco. La ansiedad la invadió de nuevo. Su mente se llenó de pensamientos contradictorios. ¿Debería exponer su vulnerabilidad o protegerse tras una fachada? Sus manos temblorosas golpearon la mesa. Era evidente que la pregunta se había convertido en un eco ensordecedor que la empujaba hacia adelante y hacia atrás. Se sentó frente al lienzo, aún sin una idea clara, pero sabiendo que necesitaba un rayo de inspiración. Recordó el brillo en los ojos de su hija durante sus sesiones de pintura. Esa matemática delicada entre la admiración y la responsabilidad
Se había transformado en un ímpetu renovado. No podía permitir que su miedo a ser juzgada se interpusiera en el legado de confianza que deseaba construir. Pensó en cada trazo como un acto de valentía, un lenguaje propio que debía aprender a hablar sin miedo. Mientras comenzó a esbozar líneas y a aplicar colores, se sumergió en un estado de flujo. Las formas comenzaron a aparecer en el lienzo, revelando un paisaje interior que, aunque caótico, era igualmente hermoso y auténtico. Sintió cómo la emoción brotaba de su interior, dando vida a una narrativa que no solo le pertenecía, sino que también moldeaba su historia familiar. Sin embargo, a medida que avanzaba, comprendió que estaba tejiendo no solo su propia esencia, sino también la de su madre y su hija. La lucha entre el pasado y el futuro se proyectaba en cada pincelada, creando un entrelazado de emociones, de sueños frustrados y realidades emergentes. El proceso de creación se transformó en un refugio donde podía enfrentar sus miedos y, a la vez, descubrir nuevas facetas de sí misma. Con cada color que mezclaba, estaba desafiando la imagen que tenía de su pasado. De alguna manera, estaba rompiendo las cadenas de la autocrítica que la habían mantenido prisionera. A medida que el sol se alzaba más alto, un nuevo impulso surgió dentro de ella. La urgencia de la creación se mezclaba con una lucidez poco familiar. ¿Y si la verdadera exposición no era solo a través de su arte, sino también en la forma en que se había permitido confrontar sus propios fantasmas? La idea de compartir su historia, su vulnerabilidad, empezó a parecer menos aterradora y más liberadora. Sintiéndose invadida por la inspiración, decidió que la exposición de su trabajo debía reflejar su viaje personal, sus luchas, sus dudas y, sobre todo, su transformación. Al pensarlo, se dio cuenta de que su arte podría ser un vehículo para otros, un espejo donde alguien más pudiera ver reflejados sus miedos y aspiraciones. Con el lienzo ya casi terminado, una nueva cuestión surgió. ¿Cómo llevaría este enfoque a la realidad? La inminente exhibición se convirtió en un nuevo campo de batalla. Debería encontrar la manera de presentar su historia auténticamente, y al mismo tiempo, resguardar las partes más frágiles, sin dejar de ser fiel a su esencia. Mientras su mente tramaba planes, se percató de que la hora se había desvanecido. De repente, el sonido del timbre la sacó de su ensueño, interrumpiendo el flujo de su creatividad. Era una llamada inesperada, una invitación a una charla sobre arte en la galería local. Sentía como si la vida le estuviera enviando señal. María se enfrentó a un nuevo dilema. ¿Debería asistir y arriesgarse a abrirse aún más, o retirarse a la seguridad de su mundo? El eco de la decisión resonó en su mente, y la tensión la llevó a cuestionar todo lo que había construido. Con esta nueva incertidumbre, la línea entre valentía y miedo comenzaba a desdibujarse. ¿Cómo decidiría avanzar desde aquí? Lo único que sabía era que el momento decisivo estaba por llegar. ¿Sería capaz de abrazar su verdad en el ámbito público? La expectativa de lo desconocido la empujó hacia una nueva posibilidad, un nuevo camino que la llevaría más cerca de su verdadero yo. Las manos de María temblaban sutilmente cuando, tras un breve análisis, decidió que debía ir a la charla. Esa elección se convirtió en un hito, un acto de rebeldía contra la inercia que la había mantenido estática por tanto tiempo. En el trayecto, cada kilómetro parecía intensificar la mezcla de emoción y temor que la acompañaba. Observaba el paisaje a su alrededor, notando cómo la vida se movía sin detenerse, mientras su interior quedaba atrapado en un torbellino de incertidumbres. Al llegar a la galería, el bullicio de la gente la abrumó por un momento. Un torbellino de creativos, críticos y entusiastas del arte se movía con una energía que la hizo sentir pequeña. Sin embargo, se obligó a recordar su propósito. No solo asistir, sino también conectar, abrirse y compartir. En el fondo sabía que esa sería su mayor victoria, atreverse a mostrar su propio reflejo en un mundo que podía ser implacable. El anfitrión se dirigió a la multitud, su voz resonando en cada rincón.
Hablaron de la capacidad del arte para sanar y liberar, conceptos que resonaban profundamente en María. Mientras escuchaba, se dio cuenta de lo valioso que podía ser abrirse a los demás. No se trataba solo de expeler su historia. Era también una oportunidad para desatar el peso acumulado durante años. La idea de ser un ejemplo para su hija, de mostrarse auténtica, se volvió más fuerte. Una vez finalizada la charla, se aventuró a acercarse a otros asistentes. Conversaba sobre sus trabajos y anhelos. Su voz al principio titubeante se volvía cada vez más firme. Cada interacción se parecía a una pincelada en su lienzo personal, sumando matices a su narrativa interior. El nerviosismo inicial dio paso a una satisfacción inesperada. Se sentía más viva al conectar con otros que compartían sus inquietudes y pasiones. En una de estas conversaciones, una mujer mayor la interpeló. ¿Y tú qué deseas expresar en tus obras? Esa pregunta simplemente la sacudió. María sintió que, a pesar de todos sus esfuerzos, aún no se había respondido plenamente. ¿Era su misión vital crear un espacio para la vulnerabilidad, o debía también imponer su fuerza, su visión, en el mundo del arte? La charla se convirtió en un crisol de introspección. Mientras discutía sobre técnicas y emociones, cuestionó sus propias motivaciones. La inquietud se transformó en un nuevo conocimiento. El arte no era solo su pasión, sino un instrumento para desmantelar sus muros internos. Había algo liberador al compartir sus inseguridades con personas que, como ella, luchaban por encontrar su voz. Al final del evento, la anfitriona invitó a todos a una exposición de arte local y mencionó que habría un espacio para que los artistas mostraran su trabajo y compartieran sus historias. Los ojos de María brillaron ante la mención de esta oportunidad. Sin embargo, la mezcla de emoción y miedo volvió a hacerse presente. ¿Sería capaz de poner su corazón en un lienzo y luego exhibirlo? Mientras se dirigía a la salida, una idea comenzó a tomar forma en su mente. ¿Y si su obra no solo reflejaba su vida, sino que también pudiera invitar a otros a ser parte de su proceso? Quería lanzar su voz al vacío, como una cuerda lanzada a un abismo, esperando que alguien más la tomara, y también se atreviera a liberarse. El eco de la mujer mayor resonaba en su mente mientras tomaba esta nueva decisión. Justo antes de salir, se volvió hacia el grupo, sintiendo que una parte de ella quería gritar su verdad. Y en ese acto simple de equilibrio entre el temor y la expectativa, María supo que lo que estaba a punto de hacer podría ser el catalizador de su verdadero crecimiento. La próxima exhibición se convertiría en un espejo de su viaje y una invitación para otros. Mientras el aire fresco de la noche la envolvía, la certeza golpeó su interior. El momento de enfrentarse a su historia se acercaba rápidamente. ¿Estaría preparada para transformarse en un puente para otros a través de su arte? La nueva pregunta latía en su pecho, señalando el camino hacia lo que podría ser el encuentro más revelador con su propia vulnerabilidad. El día de la exhibición llegó con un cielo despejado y un aire fresco que prometía nuevas posibilidades. María se despertó temprano, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción que la impulsaba hacia adelante. Se miró al espejo, reconociendo en su reflejo a la mujer que había luchado por encontrar su voz en un mundo que había intentado silenciarla. El arte, su refugio y su tormento, ahora se convertiría en su estandarte. Mientras se preparaba, revisó detenidamente cada detalle de sus obras. Cada cuadro no solo representaba su lucha, sino también su transformación. Eran testimonios de su viaje, donde la sangre apache se entrelazaba con su identidad, un legado de fortaleza y resistencia. Cargaba consigo el peso de los sueños de quienes habían sido silenciados y ahora ansiaban ser escuchados. Al llegar a la galería, la energía palpitable la envolvió. El espacio había sido transformado en un mosaico de colores y emociones, un reflejo de las historias que se contarían esa noche. María se sintió parte de algo más grande, como si su arte, una extensión de su ser,
se volviera un puente entre su historia y la de aquellos que la rodeaban. Mientras las puertas se abrían y la multitud comenzaba a fluir, la ansiedad se desvaneció. Con cada persona que se acercaba a su obra, sentía un ardor en su pecho, no por el deseo de reconocimiento, sino por la conexión genuina que se formaba. Cada mirada, cada susurro, confirmaba que su valentía estaba siendo escuchada. Las risas resplandecían, los murmullos de admiración llenaban el aire, y con cada comentario positivo, la confianza de María crecía. Se dio cuenta de que su propósito era más que una simple exhibición. Era un llamado a la empatía, una invitación a dialogar sobre las luchas compartidas. La vulnerabilidad que había temido se convirtió en su mayor fortaleza. Cuando llegó el momento de hablar, María se sintió iluminar por una luz interior. Con el micrófono en la mano, miró a su alrededor y comenzó a compartir su historia. Habló de su viaje como madre soltera, de las luchas diarias, y más importante aún, de lo que cada cuadro significaba para ella. Narró la historia de los inmigrantes a quienes había encontrado en el cañón, el eco de sus vidas resonando en cada pincelada. La conexión con su herencia apache fluyó a través de sus palabras, una invitación al público para ver más allá de los colores y las formas. Habló del poder que el arte podía tener para abrir diálogos sobre la identidad, el dolor y la sanación. El silencio fue profundo y luego los aplausos estallaron como un torrente de energía. Pero María no buscaba solo aplausos. Quería que su voz se escuchara, que su historia resonara en los corazones de otros. En ese instante, comprendió que había alcanzado un nuevo nivel de autenticidad. La aceptación de su vulnerabilidad fue la clave que le permitió salir del escondite donde había vivido tanto tiempo. Al final de la noche, varios asistentes se acercaron, compartiendo sus propias historias, agradeciéndole por su valentía. María se dio cuenta de que había logrado su propósito. Su arte no solo había transformado su vida, sino que también había creado un espacio de conexión donde otros se sentían seguros de compartir. La satisfacción que sentía era profunda y palpable, llenando los vacíos que había en su interior. Los días posteriores fueron testigos de un cambio radical en su vida. María comenzó a recibir reconocimientos de la comunidad artística local y a participar en foros sobre la importancia de la expresión personal a través del arte. Se vio rodeada de personas que valoraban su autenticidad y que, de alguna manera, se sentían inspiradas por su fragilidad convertida en fortaleza. La conexión con su hija también se profundizó. Cada tarde compartían momentos de creación, dejando que su relación floreciera en un espacio seguro y vibrante. María, ahora más que nunca, mostraba el camino hacia la autoaceptación y la valentía. Juntas, exploraban colores y formas, convirtiendo su hogar en un taller de sueños compartidos. Con el paso del tiempo, su confianza se consolidó. María se dio cuenta de que el arte no solo era un medio de escape, sino una forma de transformar no solo su vida, sino también la de aquellos que la rodeaban. La sangre apache que corría por sus venas se convirtió en un símbolo de resistencia y conexión, un recordatorio de que su historia era parte de una narrativa más amplia. Cada día era una nueva oportunidad para mostrarse al mundo. Desde la mujer que había sido, hasta la artista que se había convertido, María estaba lista para continuar su viaje, compartiendo su voz sin miedo. A través de su arte, había alcanzado no solo su realización personal, sino también la de otros. La transformación estaba completa, y su vida ahora brillaba con una luz que nadie podría apagar. La exhibición no fue solo el final de un capítulo, fue el comienzo de una nueva historia, rebosante de posibilidades. Ahora, queridos amigos, este es su momento. Si han disfrutado de esta historia emotiva y exclusiva sobre el poder de la transformación personal, necesitan suscribirse ahora a nuestro canal. No esperen ni un segundo más para ser parte de nuestras próximas aventuras. Dejen un me gusta ahora
y ayuden a que más personas conozcan este verdadero relato de superación. Comenten abajo sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Y por favor, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta inspiradora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de nuestra comunidad de superación personal.